Saludos cordiales, amigas y amigos. Qué bueno estar de nuevo en la casa de ustedes a través de la televisión pública. Ojalá esté reunido con amigos, con familiares, de modo que compartamos el sentido de este programa, que es un encuentro con las familias, con los ecuatorianos, las ecuatorianas. ¿Usted ha hecho teatro alguna vez? Probablemente sí. La vida en sí misma es un gran escenario donde actuamos también y narramos cosas. Pero hay gente que lo hace esto desde un modo profesional. Uno de ellos, reconocido, querido, aclamado, el famoso José Morán, mejor conocido como Joséín, un actor que aborda un género difícil, el del humor, nacido en Jipijapa, Manabí. Está aquí con nosotros. Joséín, gracias por venir. Ya no vives ni en Quito, ni tampoco en Jipijapa. Vives en el Coca, en la Amazonía. Así es, Qué Rodolfo. bueno. Muchas gracias por la ahí? invitación. Bueno, pues por azares del destino, la vida de un artista en general requiere de moverse mucho. Normalmente no tenemos un empleo fijo, entonces cada mes tenemos que estar buscando el dinero para sostener a la familia, porque también somos gente que tenemos familia. Y cuando los hijos crecen, pues en mi caso crecieron mis hijos, pues y ahora yo estudié en la Universidad Central, en colegios fiscales, pero mis hijos se enrumbaron los enrumbamos por el lado de la educación particular, pues y entonces cuando ya están terminando el colegio o estaban por terminar el colegio, pues yo no podía estar sujeto a sufrir algún problema cardíaco, entonces decidí enrumbarme hacia un trabajo fijo y en Coca tuve el espacio para poder aportar de alguna manera al desarrollo de esa ciudad y al mismo tiempo poder satisfacer los costos estudiantiles de mis hijos. Vamos a hablar de tu vida, ¿no? Queremos mostrar al ser humano, al personaje lo conocemos, pero sobre todo al ser humano. Pero antes formulamos una pregunta para que el público también pueda contestar a través de las redes sociales. Al final del programa, Joséín Morán contestará esta pregunta que formulamos. Vamos a ver, ¿de qué se trata? La pregunta que hemos planteado. ¿Cómo se conoce a la diosa Shuar de la vegetación? Nunqui, Etza, Gea, Minerva. Nos dirá al final del programa nuestro invitado, pero antes vamos a mostrar un perfil de Joséín Morán para que entonces entremos en materia. Vamos a verlo. Yo creo que soy teatrero y cuentero. Como diciendo, sálvame, sálvame. En ese rato yo, no les miento, me asusté un poco. Yo dije, ¿qué tal que sea el guaguachime? Este es un premio que me gané en Cuba. Es el premio Juan Candela, dedicado a mi trabajo como contador de cuentos. Fue para mí muy estimulante, no solo por el premio, sino porque además en Cuba se reconoce a gente con muchísima calidad. Y en ese mismo festival reconocieron a gente muy importante que había aportado con 50 años de trayectoria, con 60 años de trayectoria, gente que había formado escuelas de narración oral. Corrieron a la casa del apóstol. Mi hermano Joséín es el último, el sexto hermano. Nació en Jipijapa, Manabí. Un día 16 de octubre de 1960, signo Libra. Por eso es un chico muy dulce, muy equilibrado, muy justo. Así son los del signo Libra. Como en Jipijapa
empecé a hacer teatro y creo que me fue muy mal en la experiencia. Dije, una vez que salía del colegio de Quito del último año, pasé por un taller, el taller TAF, que dirigía Diego Pérez, abriendo un taller, y yo me metí para sacarme ese clavo. Luego ya tocaba entrar a la universidad, pues sí, me metí a artes plásticas para ser pintor. Pero lo primero que hice cuando ingresé allá fue armar un grupo de teatro aficionado con mis compañeros, y formamos un grupo al que le denominamos Siempre Tierra. Siempre le gustaba hacernos chistes, sabía hacer como bromas y decía qué buena papa, ¿no? Y se reía, y el Camilo y yo, o sea, mi hermano y yo, éramos como que no es chistoso, ¿sí? Casi nunca nos reíamos de sus chistes. Él siempre trataba de hacernos de reír, pero más nosotros súper serios. Teníamos un maestro, recuerdo, cuando estábamos todos pequeños y vivía mi padre, y estábamos allí, contrató a un maestro que se llamaba el maestro López. Y el maestro López sabía de carpintería, de electricidad, pero realmente él decía que lo sabía todo, aunque realmente no era así. Y mi hermano Joséín decía, yo sé esto, todo contestaba. Que mi hermano, el que ya falleció, que se llama Miguel Arceri, le puso de apodo Maestro López, porque no había una cosa que no supiera mi hermano Joséín. Nos moríamos de risa, pero era encantador por la astucia que tenía, muy vivo. Mi papá lo cogía entre los brazos y le decía, Joséín, Joseán, los maderos de San Juan, y allí se quedó con el nombre de Joséín. No soy formado religiosamente. Respeto todos los credos. No sé, no, creo que hay cosas más terrenas que necesitan ser tomadas en cuenta. Le encantan los mariscos, le fascinan los mariscos. Siempre que puede se pide pescado, camarones, ceviche, encebollados. De su manera de vestir siempre ha sido simple, o sea, no se ha preocupado mucho en por qué elegir para vestirse ni nada, o sea, lo que tiene se pone y ya. Él es divorciado y tiene dos lindos hijos, Emilio José y Camilo. Él es muy jocoso, muy alegre, muy divertido. Es una persona que está en una fiesta, en una reunión, y está bromeando y nos tiene riendo a todos. Con Pepe tenemos una amistad. Ahí viene el Mosquito, ven, entra acá. Juntos con el Mosquito y Joséín hicimos un grupo, Laboratorio Cómico, donde la mayoría de las obras dirigió Pepe, algunas escribió también, como Alabío Alabao. Cholo Sois. Sí, Cholo Sois. Alabío Alabao, dos versiones. Sí. La clasificación de la primera vez del Ecuador y luego la segunda clasificación. Claro. Y otra obra que era de los Badulaques. ¿Qué Badulaques? ¿No? Que éramos un trío cómico, ya ve, un cómico alemán, cómico serrano y un cómico costeño, la mezcla perfecta. Yo le advertí, le dije, cuidado, mi mamita es de Cotocollao. ¿Y vuelta qué te dijo? ¿En qué equipo juega? En serio, hermano. Yo recuerdo cuando tal vez tendría unos 14 o 15 años, que le gustó la hija de la directora de teatro. Platónicamente se enamoró y desde ese momento dijo, yo quiero hacer teatro, yo quiero ser actor. ¡Ay, me vais a tumbar la puerta! ¡Qué bestia, amorcito! ¿Qué pasaba que no abríais? ¿Qué os pasáis haciendo que no abrís rápido la puerta? Estamos dormidas. Dormidas, pero... Diego Pérez, mi primer maestro. Sí. Un tipo que no se cansaba, debe seguir igual. A mí lo que me dejó fue, claro, que cuando uno no sabe algo, tiene que aprenderlo. Y no puede parar de aprenderlo.
Y en el teatro es más difícil cuando no has visto, no tienes referencias prácticas, te los tienes que inventar. Eso me enseñó él. A él le gustaba actuar, sobre todo los personajes que suelen ser liosos, conflictivos, en el tiempo por lo menos que yo les recuerdo. Y él les da un carácter increíblemente amplio. Antes en Jipijapa no había delincuencia, entonces era solo un cuadradito con una cortinita. Y ahora me da mucha alegría que Pepe trabaja en el Coca, tiene unos labores de mucha responsabilidad, trabajando para la televisión local, trabajando para el MACO, el gran museo, y el teatro nuevo que existe allá en el Coca, y él es programador. Me encanta la idea que riega su arte en otros rincones del país. Yo he de morir haciendo esto, si es que las fuerzas me lo permiten, hasta donde me den. Qué bueno que te esté ocurriendo esto, porque así se rompen las centralidades, ¿no? Sí. Vas hacia esos espacios donde no ha habido una tradición en las artes escénicas, por ejemplo. Una tradición formal, ¿no? Porque los pueblos originales tienen sí su cultura muy fuerte. ¿Y cómo te sientes ahí? Yo me siento como en casa. Realmente he tenido una acogida por parte de la gente, por parte de las autoridades que me hacen sentir muy bien. Y creo que es muy cierto lo que tú dices. Si en cada provincia, en algún cantón de alguna provincia, hubiese gente abierta, como es la alcaldesa, tengo que reconocer la apertura que tiene la alcaldesa Anita Rivas de Coca. Si hubiese gente así con una visión un poquito más amplia, en vez de estar amontonados aquí en Quito o en Guayaquil, los creadores podríamos estar realmente potencializando nuestra cultura. La decisión de los actores y de la gente de las culturas es difícil a la hora de decidir, me voy afuera y dejo la tranquilidad de mi espacio, de mi hogar. ¿No? O sea, creo que no todos están en esa posibilidad. Tal vez no, pero yo sí les haría un llamado a los que están solteros, sobre todo. Yo me casé a los 30 años porque primero estaba mi profesión. Y les diría a aquellos que tienen la posibilidad de moverse que se vayan a buscar cantones en las provincias, hagan contactos, porque realmente hay muchísimo por hacer. Y de pronto hay gente que tiene las puertas abiertas, pero no le ha llegado la persona adecuada. ¿Y entonces ahí no te ven como un espécimen raro o te acogen rápidamente? Bueno, yo soy bastante tímido en mi vida cotidiana. No soy, a pesar de que saludo con todo el mundo, no soy amiguero. ¿Y por qué? ¿Te cuesta ser amiguero? Sí, me cuesta entrar en confianza. Una vez que entro en confianza ya es más fácil, pero no soy... Por eso creo que también viene por el lado de mi mamá. Mi mamá es una persona que nos mantuvo en un círculo un poco cerrado, y entonces, en mi caso, yo he heredado esa impermeabilidad, entonces me cuesta. Me cuesta hacer, no hago galladas, o sea, ¿sí? Tengo mis amigos de toda la vida, unos que he encontrado, los recogí en la escuela, otros en el colegio, en los distintos colegios en los que estuve, otros en la universidad y otros en mi profesión, pero son muy, muy contados. Mira, Joséín, vamos a hacer una pausa brevísima, amigas y amigos. Vamos a esta pausa, volvemos y queremos preguntar a Joséín Morán más de su vida, de su infancia, de su adolescencia, de sus padres, del entorno en el que vivió. Ya venimos. Al volver, conozca cómo era la vida de Pepe Morán en su pueblo cuando niño. El primer canal que empezó a llegar allá fue el Canal 10 en esa época. Y había que agarrarlo con una caña de guadúa muy alta, con antena, y comprar encima un booster. Manabí tiene sitios, ciudades, localidades encantadoras. Jipijapa, una de ellas. Allí se hacen los sombreros, ¿no? Originalmente se hacían. O se hacían. Todavía hay ciertos puntos cercanos como Chade
donde se conserva todavía tradiciones como la cerámica, y entiendo que también en ese sector se hacían sombreros de paja toquilla. Claro, y mucho tiempo fueron de exportación. Sí, sí, por supuesto. Todo lo que se llevaba a Panamá era de Jipijapa. ¿Y cómo era tu casa en ese momento? Ustedes 6 hermanos, tu padre había estudiado Derecho, ¿ejercía la profesión? Sí, mi padre siempre ejerció la profesión. Ocupó también algunos cargos públicos, pero nunca dejó de ejercer la profesión. Nosotros vivíamos moviéndonos bastante, ¿no? Porque mi papá se metió en la cuestión política, entonces, por ejemplo, yo vine al año de edad acá, pero luego él, por cuestiones de trabajo, tuvo que volver allá, y pues después volvimos todos allá. Una parte se quedó acá, los que eran mayores, estudiando la universidad y colegio. Yo me fui porque era el más pequeño con ellos. Y cuando yo me fui, mi mamá decidió quedarse allá también. ¿Tu madre de Jipijapa también? Sí, y entonces nos movíamos mucho, no teníamos casa propia. Aquí en Quito tuvimos primero, pero allá en Jipijapa no, arrendábamos, hasta que cuando yo tuve ya unos 10, 11 años tuvimos una casa. ¿Y cómo era Jipijapa? Jipijapa. ¿Qué se podía hacer en ese tiempo, siendo tu niño? Sí. Bueno, nosotros como jóvenes jugábamos bastante. Jugábamos bastante al básquet, al fútbol. Por las noches nos encontrábamos en el parque los fines de semana. Íbamos a la misa o a la salida de la misa para ver a las chicas que salían, porque no había como tener mucho contacto con ellas que no sean fiestas. O en misa, al final de la misa. Al final de la misa, pero no tan cercano, nomás verlas, cruzarnos, sonreírnos, ir atrás de ellas al cine. De repente en el cine sabía cómo acercarse un poco más, a la salida del colegio, sí. Y entonces la televisión, supongo, no había llegado con una fuerza necesaria a Jipijapa. No, para nada. Había radio, radio había en Jipijapa. El primer canal que empezó a llegar allá fue el Canal 10 en esa época. Y había que agarrarlo con una caña de guadúa muy alta, con antena, y comprar encima un booster. Igual se veía todo lluvioso. Ajá. ¿Y cómo te acercas a la actuación? ¿En qué momento encuentras que esa puede ser la posibilidad de tu vida? Bueno, yo me di cuenta muy tarde, porque nunca pensé en la actuación. Mi hermana dice que yo quería la actuación desde de lado. No, yo entré por accidente, entré porque me gustaba la hija de la directora, pero... Ah, la hija de la directora. Del grupo cultural. Había un grupo cultural muy fuerte allí. En Manaví. En Jipijapa, sí. Ya, un grupo que hacía poesía, música, danza y todo eso. Y yo por acercarme a ella me metí en el grupo porque el grupo hacía muchas giras intercantonales. ¿Y la hija de la directora estaba también en el grupo? No, la iba acompañando porque ella estaba en otro colegio que era de monjas, entonces era más difícil acercarse. ¿Y entonces, y qué, había un flirteo? A mí me gustaba. ¿Y ella? Ella nunca me correspondió. Pero la mamá me puso al siguiente año con un libreto de protagonista y salí muy mal. Entonces ahí me quedé medio traumado y dije, algún rato me voy a sacar el clavo. ¿Y la niña esta fue a ver la actuación? Debe haberla visto, debe haberla visto. Sí, sí. No la ¿Y recuerdo. ese amor platónico te duró mucho tiempo o no? Sí, algunos años. Algunos años. Sí. ¿Y no la has vuelto a ver? La he visto, ahora se ve todo por Facebook, por ahí la he visto. ¿Sí? Sí, pero no muy poco. ¿Y cómo, siendo tímido, podías declararte a una novia? Ahí hay el problema del alcoholismo, ¿no? Digamos, del alcoholismo en el país. Ya. ¿Y entonces? Yo entiendo por qué hay mucho alcoholismo entre los jóvenes, porque de pronto hay mucha timidez y como el alcohol está a las manos y te desinhibe, creo que esa es la vía que buscan muchos jóvenes como busqué yo, ¿no? Yo me tomaba unos traguitos, no me emborrachaba, pero me estimulaba y luego cuando salía a bailar, fuerza. Sí, cuando salía a bailar yo no me declaraba, no sabía declararme, me seguía dando timidez declararme, entonces lo que hacía era abrazar y si había respuesta ya no era necesario decir nada. Nada, le daba un besito. O sea, ¿nunca utilizaste la clásica desde la primera vez que te vi? No. ¿Y cómo te hiciste actor? Porque para eso yo era un tipo, en confianza soy muy
extrovertido, muy explosivo, muy expresivo, sí, pero con las chicas no. Pero como era muy juguetón, a mí en mi pueblo mi gallada me decía loco, porque era muy acelerado, ¿no? muy espontáneo. Pero tenías terror escénico. No, ni siquiera pensaba en la escena. Bueno, en el caso de cuando me tocó... En la relación interpersonal, digo, sí. ¿no? No, ahí no tenía. O sea, entre amigos no, era muy loco. Si venía una chica, ahí sí me frenaba terriblemente. Cuando me tocó trabajar en la actuación, no, porque practiqué un poco cómo era yo, era distinto. Lo que pasa es que cuando uno es pelado y no está por vocación haciendo teatro y te ponen en escena, sí se complica la cosa. Muy bien, Joséín, mira, acá tenemos otros videos que hemos preparado para ti, los vas a abrir en el orden que tú prefieras. Te entrego el control para que escojas entonces haciendo un clic sobre el icono que prefieras. Hogar, bufón, vocación, por donde quieras ir. Vamos por hogar. Lo bueno de esta chicha es que se fortalece. Yo recuerdo hace años estuve en Sucúa con otros compañeros haciendo teatro, música y títeres y desayunábamos en el centro de Sucúa y luego salíamos hacia los distintas comunidades y caminábamos 4 horas, llegábamos a la comunidad, hacíamos la presentación y nos brindaban chicha y eso nos daba la fortaleza para regresar 4 horas también caminando hacia el poblado. El Coca para mí es una de las ciudades más acogedoras que tiene este país. A mí sobre todo me ha recibido con los brazos totalmente abiertos. Yo nunca pensé en mi vida, había venido un par de ocasiones para dar funciones en petroleras, alguna vez vine también acá a dar en el auditorio municipal, pero jamás en mi vida me imaginé venir acá a trabajar y a vivir. Ahora que está en la Amazonía, él está muy feliz. La otra vez nos dijo que gracias a nosotros, porque él se fue allá por trabajo y que gracias a nosotros él está ahí y que realmente se ha acostumbrado. Al inicio no fue fácil, pero ahora le gusta bastante vivir en el Coca y cada vez se busca así como las opciones que hay para viajar dentro de la Amazonía y para ir nosotros con él. Este es uno de mis paseos favoritos. Yo cada vez que puedo lo hago. Es un paseo pues por el Napo, pasando por el Payamino y finalmente llegando al Coca y volviendo al malecón de donde partimos. Ahí podemos admirar, por ejemplo, cuando tenemos suerte, como esta vez, pues al Sumaco. A veces está totalmente despejado y se ve también al Reventador con su fumarola que nos saluda. Estás viviendo en un espacio luminoso, ¿no? Sí. Toda la Amazonía tiene esa riqueza, ¿no? Para la fotografía es excepcional. Hay quienes, habiendo uno filmado en video, creen que es cine. Sí. No sé si te pasa, encuentras una luz especialísima. Sí, es una tierra muy, muy linda. Tiene realmente unas luces espectaculares y al mismo tiempo es muy contradictorio vivir allí, ¿no? Porque tienes etnias que están vivas, pero que al mismo tiempo la civilización se las va comiendo apresuradamente. Sí. ¿Y esas etnias están conscientes, resisten o se dejan conducir? Yo creo que es muy fuerte nuestro mundo. No pueden resistir por más que lo intenten. Son pocos, además. Insertos en el sistema económico, ¿no? Sí. O sea, necesitan producir. Que es lo más complicado, porque o sea, vienen de un mundo totalmente distinto, distinto. Con otros valores de cambio. Con otros valores, otras necesidades, con necesidades resueltas y de pronto
aparecen necesidades falsas. Es muy fuerte eso. Joséín, quiero que al volver nos cuente nuestro invitado más sobre cómo ha logrado insertarse apropiadamente en un sitio tan especial de nuestro país, el Coca, donde hay otras culturas y él comparte con ellas. Ya venimos. En el siguiente bloque, nuestro invitado hablará de por qué en Ecuador muchos artistas prefieren no acumular dinero. Nuestra profesión muchas veces está negada con el dinero, está peleada con la acumulación de dinero. Los que vivimos en la ciudad no llegamos a comprender determinados códigos de la ruralidad, del campo o de la Amazonía. Por ejemplo, ¿usted ha comido ese gusanito que se llama chontacuro? Sí lo ha hecho Joséín, porque lo hemos visto en esa imagen. ¿Qué te ha provocado? ¿Has tenido resistencia? ¿Te has emocionado quizá de saber que ibas a comer algo que no has comido nunca? Sí, no, yo resistencia imposible, a mí me encanta comer. Ahora me cuido en la comida, pero yo siempre he comido cualquier cosa que es desconocida, me lanzo. Del chontacuro, bueno, yo he probado no muchas veces, pero la primera vez tuve una sensación de que estaba comiendo algo como relleno de mantequilla, ¿sí? O de queso. Con un poquito de yuca. Sí, lo probé solito, como pincho primero. ¿Sí? La yuca no me gusta mucho en el oriente. ¿Por qué? No sé, a veces no sé si es la cantidad que le ponen, mucha, pero a mí me gusta más. No es como la yuca manaba, ¿no? Puede ser, y más me gusta la yuca asada que la yuca cocinada. Igual que el plátano, me gusta más el verde asado que cocinado. Y la segunda vez que probé el chontacuro estaba como muy tostadito. Me parecía que se había ido ese encanto de lo suave que tenía. O sea, hay que encontrar un punto en el chontacuro para que esté medio crocantito, nada más. Sí. Me parece que ese es el punto, pero también habrá gente que le gusta más el tostado. Ahora, es un alimento con alto valor proteínico. Sí, así es. Y bueno, me estaba acordando que el fin de semana pasado estuve en una fiesta en una comunidad en San Luis de Armenia, en un puntito específico que se llama Centro Payamino, y pues ahí probé un montón de comidas que normalmente no las alcanzas a probar. Probé. ¿Cuáles? Armadillo. Armadillo. Guangana. ¿Qué es la guangana? La guangana es el pecarí, el saíno, pero sin collar. Ah, ya. El puerquito salvaje. ¿Qué más probé? Bagre ahumado. No alcancé al venado. Y algo más. Y cocodrilo. Bárbaro. Sí. O sea, absolutamente nuevo para ti, exótico. Para eso, para mí, totalmente nuevo, y además todo en conjunto jamás pensé comer. Y esto es posible en determinadas fechas, Así nada es, más, supongo. así es. Esto era en una comunidad quichua, ellos celebran esto, se van una semana antes de cacería, pues con toda su comunidad probar. ¿Y qué celebraban? Un aniversario más de la creación de la comunidad, de la comuna. Ahora, dime, los ecologistas dirán, pero están acabando con las especies. ¿Qué crees tú? No sé, hay muchas... no es una cosa común que se coma todos los días. Yo en los 2 años, primera vez que como esto, yo entiendo que ellos cazan lo necesario también. Claro. No creo que sea un atentado. A ratos sí me ha preocupado ver, por ejemplo, gente pescando con dinamita en ríos. También piensas un rato, mejor sería que lo sigan cazando a los animales con una cerbatana, con flechas, que con perdigones, ¿no? Pero creo que por ese lado, no, en el manejo de las etnias con la fauna, no creo que haya problema. Entonces, supongo que te sientes en una especie de paraíso también, ¿no? Teniendo el sumaco y el reventador mientras navegas sobre el Napo, eso es exquisito. Sí, es bueno hacerlo los fines de semana. No solo eso, hay un montón de atractivos que no están
difundidos, promocionados a nivel nacional, pero hay muchas lagunas preciosas. Limoncocha está cerquita y realmente hay poca gente, hay mucha fauna, una flora también hermosa. Así hay una infinidad de sitios. ¿Y hay suficientes lugares de alojamiento? En el Coca hay lo que quiera de hoteles, porque como hay una población petrolera amplia, no existen tantos hoteles por turistas, pero sí por los técnicos y obreros. Entonces no hay problema, no son muy altos tampoco los costos. Hay cascadas, hay una infinidad de sitios muy lindos. Un día de estos te visito, Joséín, para que seas el guía. Ojalá no seas plantilla, porque todos mis amigos en el Facebook digo, vengan, nomás está mi casa abierta. Puro cuento. Sí, y el que debe hacer cuentos soy yo. Y el que hace cuentos eres tú, sí. Mira, vamos a ver algo más. Ya tuvimos hogar, vocación, bufón, nos falta. Por donde quieras, en el orden que prefiera nuestro invitado. Vamos con bufón. Un guionista, pues tiene que tener primero la creatividad, imaginación, tiene que saber escribir, tiene que saber leer una obra, desarrollar una obra, estructurar una línea dramática. Creo que eso enseñan a la gente que escribe literatura, a los futuros cineastas les están enseñando. El guionismo, como la dramaturgia, es muy incipiente en el país por la falta de tradición, ¿sí? O sea, habemos, pero de repente ni nos conocemos, ¿no? Yo creo que en otros países, por ejemplo, a toda la gente que hace literatura las han invitado a trabajar en producciones dramatizadas, y eso ha hecho que se desarrolle. En Brasil, o sea, los primeros guionistas desde el boom brasilero eran literatos, bien pagados, ¿no? Entonces ellos se dedicaron a trabajar sobre eso, investigar, porque tienen el oficio de escribir, que no cualquiera lo tiene. Acá los que existimos nos hemos autoformado de alguna manera en la práctica, ¿no? Pero hay que crear una escuela, porque no somos un país con una larga tradición, tenemos una cortísima tradición, estamos creando la tradición. Bien, Wilson, pero tienes que darle más naturalidad al texto, procésalo bien, ¿ya? No te lo memorices, procésalo nomás. Listo. Ok. Me parece uno de los mejores directores y escritores también de obras de teatro cómico, especialmente, porque aquí en el Ecuador carecemos de escritores de obras cómicas. Y como director y escritor de nuestras obras, él se acopla mucho al trabajo que hacemos con Christoph, se acopla mucho al trabajo mío, que es de mucha improvisación. Ajá. Y él está pendiente de todo eso, de cada uno de lo que aportamos a la obra. Y él escribe la obra y dice, bueno, improvise sobre esto. Y de pronto va surgiendo cosas, chistes, situaciones de la obra, lo va tomando y lo va acoplando a todo el conjunto de escribir la obra. Cuando éramos más chiquitos, que tendría unos 11 años tal vez yo, él nos decía como que hagamos una película así entre ustedes. Yo les escribo y ustedes actúan y así filmamos, así sea, así como algo casero. Pero yo no quise, ni mi hermano tampoco, nunca quisimos. Ahí está, tus hijos decidieron no seguir tus pasos. Así es. ¿Cómo te sientes? ¿Fue mejor o no? No fue ni mejor ni peor, porque yo siempre quise y los enrumbamos por un camino en el que sean ellos, básicamente, porque en un mundo en el que ya no hay seres sino apareceres, pues decidimos que sean lo que quieran, ¿no? Sin embargo, Emilio, que estaba hablando, pues el otro día me envió un video hecho por él, en stop motion, creo que se llama la técnica esta, que vas moviendo un muñequito, una muñequita en este caso, y va creando un video, ¿no? Entonces, bueno, pueden negarse, porque también nuestra profesión muchas veces está negada con el dinero, está peleada con
con la acumulación de dinero, ¿no? Claro. Entonces... Que es una idea que predomina en muchos, ¿no? Así es, y que los chicos pues la sienten por todos lados. Y entonces, bueno, le dije, mira, yo no hice dinero con mi trabajo porque a mí no me interesaba, pero puedes hacerlo. Tú tienes otras riquezas. Por ejemplo, tus colegas te reconocen como un gran director y un gran guionista. Esa es tu riqueza. ¿Qué te produce escucharlos, esos enfoques? Bueno, siempre es importante el reconocimiento, ¿no? El reconocimiento es importante para poder seguir haciéndolo. A mí me emociona y me motiva. Es eso básicamente. Yo no sé si mi riqueza sea eso, ¿no? ¿Cuál es tu riqueza? Yo creo que mi riqueza es ser yo. Ajá, ajá. Sí, ser yo con todos mis defectos y mis virtudes. Claro. Ser, o sea, lo que yo una virtud que tengo, o la virtud que hay en mi familia es que me permitieron ser, y quizá por eso también busco que mis hijos sean. Claro. Porque lo normal hubiera sido, mi mamá quería que sea médico. Y, oye, pero terminaste siendo cuentero, ¿no? Sí. Nada que ver con el cuentero de Muisne, ¿no? No, es el cuentero de Jipijapa. La misma escuela, pero sin estafar. ¿Y qué nos puedes hacer aquí, alrededor del cuento? Bueno, en el cuento no hay como mucho teorizar, hay que contar más bien. Sí. Hay un cuento que... yo hice los cuentos, volví a los cuentos porque recordé que habían cuentos en mi memoria. Y uno de los cuentos que lo tomé de una hermana mía de Magali, que lo tenía guardado por allí, es La niña curiosa, y que nos contaban cuando éramos curiosos. Los cuentos siempre se contaban como para que aprendas con alguna lección, a no ser algo. Sí. Entonces, La niña curiosa se desarrolla en Jipijapa, por supuesto. Jipijapa era un pueblito con una ciudad más pequeña, pero tenía mucha arquitectura ecológica, casas de madera con caña picada, y eso evitaba que haya el aire acondicionado porque el viento corría de un lado para otro, no necesitabas repelente porque teníamos el mosquitero, no necesitabas timbre porque golpeabas el palo de la casa y te salían a atender. En una de esas casas vivía Rosita, una niña, y resulta que esta niña pues era muy desobediente, le encantaba trasnochar, jugar trasnochando, y un día la mamá fue y le dijo, mi hijita, ya acuéstese a dormir. La niña esperó a que la mamá se duerma, y apenas se durmió, ella empezó a jugar. Tenía amigos imaginarios, jugaba a la soga, a las escondidas, al cogido. Cierto día la mamá se dio cuenta, fue y la repeló, la retó, la volvió a meter en la cama, le cubrió con el mosquitero y se fue. Y se durmió, pero la niña no le obedeció, volvió otra vez a jugar. Siguió jugando hasta que de repente sonaron las 12 campanadas de la iglesia indicando que era no solo la medianoche, sino la hora de los muertos. Entonces la niña decidió, bueno, ahora sí me voy a acostar por lo tarde. Cuando se iba a acostar, escuchó a lo lejos un cántico que parecía religioso y sonaba más o menos a lo lejos así. La niña curiosa se asomó a la ventanita, que como no había delincuencia tampoco necesitaba de rejas ni de vidrio, sino que era un cuadradito con una cortina, sacó la cabeza y vio que a 2 cuadras donde quedaba la iglesia y la plaza principal venía una procesión. Y ella se emocionó y dijo, ¡ay, qué chévere! Ahí han de venir las mamás de mis compañeras de la escuela, y se quedó esperando. Y el canto comenzó a hacerse más fuerte. Ahora sonaba así. La niña quería entender, pero no podía porque eran unas palabras extrañas. Sonaba como, ya empezaba a sonar como lo que ahora diríamos una canción diabólica, como un rock al revés. Y la niña volvió a atender y de repente vio que, como en bloque, avanzó la procesión y ya estaba a solo 1 cuadra de su casa. Y la niña emocionada dijo, ¡ay, ya parece que vienen! Ahora sí voy a reconocer a ver si viene la mamá de Juanita, el papá de Raulito. Pero lo que escuchó fue más fuerte ese canto. Y de repente ya estuvo frente a su casa, frente a la ventana, la procesión, y entonces ella atenta quiso descubrir a alguien y no pudo, porque ninguno de ellos venía completo.
A unos les faltaba la quijada, otros venían sin nariz. De repente vio a alguien que tenía el ojo salido, le saltó y ¡pum! Fue a dar al suelo como una bola de ping-pong. Cuando miró al piso se dio cuenta que ninguno caminaba, todos iban flotando como muertos vivientes. La niña se quedó así, espantada, estupefacta, cuando ¡shac! Le agarraron la mano. Uno de estos tipos, uno de estos zombies le dijo: toma, aquí te dejo esta vela. Mañana, a esta misma hora, voy a pasar a buscarla. Y le entregó la vela. La niña, paralizada, la miró y de repente sintió que empezó a derretirse la vela. Le quemó las manos, ella aflojó y la casita, que era de madera y caña, se quemó con ella adentro. Ahí hubiera terminado la historia, pero resulta que en una esquina había una tienda y después de una semana empezó a aparecer una niña que le decía al tendero: señor, tengo una sed que me mata, ¿me puede regalar un vasito de agua? Y el tendero decía: sí, mijita, con mucho gusto. Agarraba una jarrita de hierro enlosado, un jarrito de hierro enlosado, le servía el agua, se lo entregaba y la niña, como si fuera una esponja, lo chupaba. Cuando el señor dejaba la jarra y el jarro, regresaba a ver y la niña ya no estaba. Y el otro día lo mismo: señor, ¿me puede regalar un vasito de agua que tengo una sed que me mata? Él agarraba la jarra, el jarrito, le servía, la niña absorbía como una esponja, dejaba la jarra, el jarrito y cuando regresaba a ver, ya no estaba nadie. Y el tendero dijo: ¿no será que este es el espíritu de la niña quemada? Entonces, a la noche siguiente se quedó con una estrategia bien planteada. Llegó la niña y le dijo: señor, ¿me puede regalar un vasito de agua? Es que tengo una sed que me mata. Y el señor dijo: claro, mijita. Y agarró la jarra sin dejar de mirarla. Y agarró el jarrito sin dejar de mirarla y le sirvió. Y la niña, como siempre, tomó el agua, la absorbió como si fuera una esponja. Pero el hombre no dejó de mirarla. Más bien le preguntó: disculpa, mijita, por si acaso, ¿tú eres la niña quemada? Y la niña le dijo: ¡sí! Muy bien. Eso es parte de lo que hace nuestro invitado, Joséín Morán. Ya venimos enseguida al siguiente bloque. En el próximo bloque disfrute de la gracia de nuestro invitado, incluso en sus momentos de autocrítica. Yo tengo también un humor agrio. Hago chistes que me entiendo solo yo. Seguimos sorprendidos con el desenlace del cuento de José. Los nervios todavía te atacan. Se me lengua la traba porque temblamos aquí, el camarógrafo casi suelta la cámara, hubo conmoción, ¿no? Todo esto tiene un propósito pedagógico, ¿no? Una pedagogía social, ¿no? Los estamentos del poder también han buscado formas de controlar, ¿no? Así es, para que te portes bien, para que hagas lo que como ellos quieren que funcione. Claro. Ahora hay nuevas formas más. Y no solo he visto el poder político, sino el poder patriarcal, matriarcal en algunos casos. Así es. Ahora hay nuevas formas, dices. Sí, sí. La educación, por ejemplo. Sí. El sistema educativo... Que puede ser en muchos casos coercitivo, ¿no? Es en su mayoría. Y que se busca modelar a un individuo. Homogenizar. Sí, sí. Qué bien, qué interesante. Supongo que a la gente le gusta, ¿no? Cuando tú caminas por el país con... Sí, sí. Yo en un inicio... Bueno, por lo que me encanta el humor, lo contaba con muchísimo humor. Ahora lo voy dejando, voy probando el verdadero terror a ver qué pasa, de a poco. Sí, porque no te he visto en esa faceta de querer provocarle miedo a tu entrevistador. Bueno, busquemos el último video que tenemos allí, Vocación. Por favor, un clic sobre este para saber de qué se trata.
Estoy más que convencido yo de que uno nace, el artista nace así, nace con ese bicho adentro, con esa pasión por hacerlo. Cuando uno quiere pintar, en verdad lo nace desde pequeño. Eso al menos a mí también me pasó. Hussein se dedicó hacia el arte del teatro, hacia el arte de la actuación, pero es familia de aquello que ya con lo que él nació. Él simplemente encontró tal vez que su arte apuntaba hacia aquello. De pronto el arte cuando pequeño le gustó porque vio tal vez, pero cuando se fue desarrollando, su inclinación hacia la actuación pudo más de pronto que su pasión o su deseo de ser un artista gráfico, un artista pintor. Sí, se dan cuenta la intención, ¿ah? Porque otra cosa sería, yo no pienso más que en ella toda hora, es terrible esta pasión devoradora. No dices nada, pues, no. Mi mamá fue un pequeño escollo. Mi mami tiene Alzheimer ahora. Y hace algún tiempo le reclamaba yo esto de que me vine acá a estudiar el bachillerato, pudiendo haber estudiado artes plásticas, graduarme en el Colegio de Artes Plásticas. Y que por ella no me había hecho pintor, de alguna manera le reclamaba muy amablemente, pero en el fondo era un reclamo. Y ella, ¿sabe lo que me dijo? Me dijo, yo de ti hubiera venido, estudiaba artes plásticas y decía que estaba estudiando otra cosa. Pero me lo dijo como 30 años después. Ahí está. Un colega tuyo, un ex compañero, dice, el arte nace con la persona. ¿Pudo eso haber ocurrido contigo? Pudo haber pasado, sí, pudo haber pasado, porque yo tengo recuerdos inubicables que sobre veladas en Jipijapa, que no sé si existieron o no, pero yo tengo recuerdos de 7 estaciones hechas en vivo en mi pueblo. Tengo, durante la Semana Santa, sí, el viernes. Sí, tengo recuerdos de veladas en las de fonomímicos tocando, simulando tocar una canción, Speedy González específicamente. Vi al primer actor que vi en mi vida en teatro fue a Pedro Saad Herrería, sí. En el colegio también andaba recorriendo los colegios. Puede ser, sin embargo... ¿Y con él Toti Rodríguez o no? No la conocía, creo. Era soltero, jovencito. Estaba joven. Claro, yo estaba ingresando al colegio, a la secundaria. No, pero te digo las intervenciones de Pedro Saad Herrería. Cuando lo viste actuar. Monólogo. Ah, era un monólogo. Era monólogo y él se declaraba anarquista en ese. Sí. Pero yo creo que sí, hay vocación, la vocación es importante, pero si no va acompañada de taller, de estudio. Quienes te conocen dicen, Joséín gusta de hacer los personajes más liosos, más complicados. ¿Por qué? ¿Estudias el personaje? ¿Tienes momentos intensos de búsqueda? No. No es así. No. No lo entendí así tampoco. No. Yo no pienso mucho en eso. Mis personajes son muy livianos, más bien. Siempre son livianos. Pero ¿tienes un proceso sencillo para llegar a poner en escena con esa liviandad que dices? Sí. Yo creo que lo que estuvo un poquito complejo, pero ni tanto, fue Cholo Soy, porque yo empiezo a escribir porque primero empiezo adaptando, porque el teatro que yo hacía o que hacían mis compañeros era muy lejano, era muy occidental, muy europeo, muy gringo. Yo no me sentía identificado con los personajes. Entonces empiezo a ecuatorianizarlos, a latinizarlos, porque no había identidad. Y entonces
luego yo me encuentro con el humor y entonces mis personajes son muy sencillos, muy sencillos. Y dime una cosa, ¿el humor es para jóvenes y viejos o hay un humor definido, particular para cada caso? No, es universal. Es general, es universal, sí. ¿Sí? Es familiar, todo lo que yo hago es familiar. ¿Y por qué tus hijos no se reían de tus chistes? ¿Por qué no se reían? Lo que pasa es que en ese sentido yo tengo también un humor agrio. Hago chistes que me entiendo solo yo. Y entonces yo me río porque nadie se ríe, sé que no se va a reír. Entonces, por decir, cuento un chiste, digo, ¡ja, qué buena la papa! Pero yo sé que no es un chiste para el resto. Tú no sé si recuerdes a la doctora Rusia de Barreiro, fue profesora Manuel María Sánchez. Yo a veces contaba un chiste y la única que se me reía era ella. Y me decía, José, muy fino, José, muy fino. Y entonces me pasa mucho eso. ¿Y cuál es el chiste más agrio que has hecho? No, es cualquier cosa que se me ocurre en un momento determinado. Yo a veces ando volando y me fijo en algo y de allí saco un chiste que solo yo... Una impronta. Sí, solo yo me lo entiendo y en vez de quedarme callado a veces lo comento y sé que nadie se va a reír. Muy bien, Joséín, llegamos a la parte final de este programa. Hay una pregunta que formulamos al inicio, es necesario que tú también respondas. El público probablemente lo hizo a través de las redes sociales, pero veamos, recordemos qué es lo que preguntamos para que nuestro invitado conteste. ¿Cómo se conoce a la diosa Shuar de la vegetación? Nunqui, Etza, Gea o Minerva. Sí. ¿Cuál es tu respuesta, Joséín, ya que vives en el Coca? Bueno, me la pusiste fácil porque que Minerva y Gea no son, pues. Etza es, aunque suene femenino, es el sol en Shuar y Nunqui es la que queda como la elegida, como la diosa de la vegetación. Muy bien, vamos a ver qué es lo que ha dicho el sistema. Enseguida aparece la respuesta A, en efecto, lo que nos ha dicho Joséín. Nunqui es la diosa de la vegetación y protectora de lo femenino. Es la deidad de las huertas, el hogar y la cerámica. Muy bien. Muchas gracias, Joséín. Un gusto enorme tenerte aquí. No, gracias a ti. Hemos podido quitarte un momento de la rutina de tu trabajo para que estés aquí contándonos tu vida. Y aquí buscamos, por cierto, el mundo interior de los personajes, aquello que está detrás del telón, ese personaje que persiste hasta el final de sus días. Gracias a ustedes por acompañarnos siempre. Este es el programa La Caja de Pandora, a través de la televisión pública. Y les recordamos, allí están las direcciones de las redes, para que ustedes nos escriban y con sus puntos de vista, sugerencias y comentarios sigamos construyendo la televisión pública que todos y todos queremos. Que la pasen muy bien. Un gran abrazo. Nos vemos la próxima semana. Soy una seguidora del programa La Caja de Pandora. ¡Qué excelente programa! Y el señor Muñoz lo dirige de una manera tan amena y espontánea que es un privilegio sintonizar el canal ecuatoriano. De esa forma estamos un poco más cerca de lo nuestro, de lo que amamos y extrañamos los que vivimos en el exterior. Ana Lomo.